Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Tanto nos hypean las adaptaciones de Stephen King que muchos de nosotros nos pusimos a leer la historia de Lizzie por la recién estrenada serie de Apple. Nunca en la vida me había pasado por la cabeza leer este libro hasta ahora. Las cosas como son, lo leí por la serie y por nada más. Tu novia te obligó a leerlo, ¿para qué te haces? Ahí estabas en el Instagram, ay que mi baby Lupi, que yo, y que ya vamos en la página, que no sé qué, y que ahí yo te vi, que ahí estaba. Y si la serie no los hypea para leerlo, quizá lo haga saber que de todos los libros que King ha escrito, este es su favorito. Así lo ha dicho él en una que otra entrevista que anda por aquí en YouTube. Y si esto no los hypea, quizá lo haga saber que la historia se le ocurrió a principios del año 2000, cuando una pulmonía estuvo a punto de matarlo, no mucho después de ser atropellado por una camioneta que estuvo también a punto de matarlo. Hombre, se lo andaba cargando el Pennywise al principios del milenio. El punto es que su esposa Tabby aprovechó para limpiar el estudio de King mientras este estaba internado en el hospital. Tabby literalmente había vaciado el estudio de King. Cuando King volvió, ella le dijo: Stephen, no vayas a entrar al estudio, ¿ok? ¿Y qué creen que hizo el Stephen? Pues entró al estudio, pero entró todo drogado por las medicinas que estaba tomando. Andaba en pleno viaje y no muy lúcido, que digamos. Y Don King pensó que ya se nos había muerto y que era un fantasma divagando por su estudio, que ahora, en su ausencia carnal, estaba vacío. Y listo, se le ocurrió la idea de escribir la historia de Lizzie. 600 páginas que entregan la que quizás sea la novela más personal y más intensa de Stephen King, en una historia terriblemente romántica, llena de dolor y de belleza, que explora los orígenes de la creatividad, la tentación de la locura y el lenguaje secreto del amor. Ahora sí, ya te hypeé. ¿Quieres saber qué me pareció? Quédate y averigua. ¿De qué trata? Lizzie Landon, nuestra protagonista, lleva 2 años en duelo después de un matrimonio de intensa intimidad que duró nada menos que 25 años. Su esposo, Scott Landon, era un escritor exitosísimo y un hombre muy complejo, con un pasado aterrador que ella tuvo que ir descubriendo poco a poco. La historia comienza con Lizzie pretendiendo ordenar el estudio de su difunto marido. Cada objeto encontrado allí contiene una historia, un rastro del famoso escritor que tanto amó, y conforme más va encontrando, la cosa se convierte en un viaje casi mortal para Lizzie, a los demonios que atormentaban la mente de Scott. Y ahora ella solita y en pleno duelo tendrá que enfrentarse a esta oscuridad de la que su marido era presa, dejándose arrastrar hasta los abismos de su propia locura, que quizá no sea más que una secuela de la locura que padecía Scott. De repente Lizzie tiene acceso completo a Buya Moon, el lugar imaginario de Scott, donde él recogía ideas para sus historias y donde él se refugiaba. Pero nosotros nos damos cuenta de dos cosas muy pronto. Una, que Buya Moon no es tan imaginario como podría pensarse en un principio. De hecho, es un sitio muy real. Y dos, que es un lugar que solo una imaginación salvaje como la de Stephen King podía crear. Bonito del todo no es, y el boleto de entrada es carísimo. Entrar a Buya Moon te cuesta la razón. Obvio, no todo es Lizzie en el estudio recordando cosas y limpiando cosas. Mientras ordena el estudio, aparecen más personajes con ella en tiempo real, villanos incluidos, que la hacen abandonar el estudio en busca de ayuda o hasta de dar pelea, porque cobarde la Lizzie no es. Ella es una mujer con carácter y determinación que hará hasta lo imposible por salvar la última voluntad de su esposo. Pero entre menos sepan de estos personajes, mejor. ¿Por qué? Porque la magia de esta novela consiste en ir descubriendo los recuerdos y las cosas junto con nuestra querida Lizzie. De hecho, la sinopsis de aquí atrás tampoco nos deja muy claro por dónde van los tiros en esta historia, que tiene muchos puntos buenos y 1 o 2 malos, de los cuales les platico ahora. Primer punto bueno, la locura. Explora la locura desde varias perspectivas a través de sus personajes. En un principio, pareciera que la única loca de esta historia es Lizzie. Conforme más avanzamos, vemos que Scott estaba igual o peor que ella. Ya ni hablar del padre de Scott y de otro miembro de su familia, que si decimos quién es, les haría un spoiler gravísimo.
No queda de lado Amanda, la hermana mayor de Lizzie, que tiene una locura muy distinta a la ya mencionada con los dos primeros. Esta se queda catatónica y se automutila por ahí. Conforme avances en la trama, encontrarás que Amanda y Scott tenían una conexión muy peculiar y muy interesante de leer. ¿Cómo carajos vamos a dejar de lado la locura del villano, cuyo nombre no hemos de mencionar para no hacer spoilers, pero si estás atento lo vas a ver aparecer desde las primeras páginas del libro, y es una locura un poquito parecida a la de Annie Wilkes en Misery o a la de Bellamy en Quien pierde paga, es decir, que es un fan del escritor Scott Landon, pero es un lector mala copa. La literatura se le sube mucho a la cabeza y va por todo contra la Lizzie, ya que el genio de Scott Landon se ha ido. De modo que aquí hay personajes locos, trastornados, obsesionados, seres erráticos, poseídos por sus delirios, presas de su ansiedad y de su depresión, que irán hasta las últimas consecuencias de su locura con tal de cumplir sus objetivos o de acallar los demonios que les carcomen el pensamiento. El resultado: toda una experiencia lectora de las buenas, de las intensas, de las que se quedan contigo mucho después de cerrar el libro. Segundo punto bueno, la vida del escritor. Uno ve que un escritor tiene los premios, las ventas y las adaptaciones al cine de sus obras y no se para a pensar en cómo es realmente la vida de estas criaturas literatas que llevan. Los lugares tan pútridos de su mente a los que deben viajar para sacar inspiración, que de bonita no tienen nada y que entrega todo menos esperanza y consuelo. Scott Landon es un hombre muy trastornado y muy lastimado por las circunstancias y la enfermedad, y aquí King, a través de Scott, proyecta un sinfín de hórridos gajes del oficio de escribir. Muchos de ellos bien podrían ser espejos de cosas que él mismo ha vivido en carne propia con su carrera. Le ha pasado de todo con los fans, con el libro que él mismo sacó de circulación, con las veces que ha enfermado, con los amigos que ha perdido, y a saber con qué cosas más que no se ha animado a decir en voz alta, pero que sin duda ya nos dejó dicho a través del maravilloso escudo de la ficción. Por eso digo que si eres muy fan de King, pero así fan acérrimo, de esos que pagarían por una lista del mandado escrita por él, este libro es para ti. Vas a ver a Stephen Edwin King proyectado en un tal Scott Landon. ¿Qué tanto de lo aquí descrito es ficción y qué tanto ha sido real en la vida de King? Tendrás que leerla con lupa para responderlo, y aún así va a quedar muy abierto a interpretación. Siguiente punto bueno, la vida en matrimonio. Es compleja a la vez que misteriosa. Solo las dos personas que lo conforman conocen bien qué es lo que realmente pasa entre los dos. Los demás no ven más que una fachada, pues Lizzie y Scott son una de las parejas más complejas y retorcidas que King haya creado. Aquí vemos todas las sombras que opacan el romanticismo de estos dos: traumas infantiles, enfermedades mentales, manipulación y un amor tan grande, tan inmenso que duele sentirlo, hasta que irremediablemente llegamos a la parte del duelo de Lizzie, las secuelas del matrimonio, cuando de las dos partes ya solo queda una. Y esto me lleva al siguiente punto bueno, que es Lizzie. Es un personaje fascinante y entrañable, con una evolución muy bien marcada. Al principio te va a conmover por el duelo tan fuerte al que se está enfrentando, pero pronto vas a empezar a sentir respeto y hasta admiración por ella, por su coraje y su valentía para ir a pararse justo donde sus miedos más arraigados le chillan a gritos que no vaya. Todo para salvar la poca cordura a la que puede aspirar y recuperar el recuerdo de su marido, para entender así las cosas que él le dejó dichas mucho antes de partir de este mundo. En el proceso vas a conocer a una mujer tenaz y apasionada, que no le tiemblan las piernas ni la voz a pesar de lo aterrada que está, y la verás también enfrentándose a la locura de otros, además de la suya, destacando por mucho la del lector mala copa que les hablaba en los puntos pasados. Un tipo que en definitiva la está persiguiendo y acosando, y en definitiva está dispuesto a hacerle daño. Además, la capacidad de amar que Lizzie tiene para Scott sobrepasa por mucho las expectativas que uno podría tener para su pareja de vida. Lizzie es una mujer que ama contra su voluntad. Ella nunca habría decidido enterarse de los demonios que Scott cargaba consigo, y nunca habría decidido amar así de fuerte a un esposo, porque, como ya se dijo, es un amor que la lastima a pesar de lo feliz que la hizo. Un amor tan grande y tan puro que no le importa pagar el precio de sentirlo, porque sabe que nada la llena más que hacer su vida con este hombre, cueste lo que cueste. Lizzie es un personaje complejo que te va a dar muchísimo que reflexionar mientras te mueres de ganas por aparecer ahí en el libro para abrazarla. Aunque conociéndola, si te anda cacheteando, mejor pídele permiso primero.
Siguiente punto bueno, la mezcla de mundos. Esta es una historia compleja y no muy lineal que digamos. Aquí se entremezclan presente y pasado, retrocediendo décadas enteras de un capítulo a otro para eventualmente volver a la línea de tiempo original. De modo que la novela ofrece un mapa completo de las vidas de Scott y Lizzie. Los veremos crecer, enamorarse y madurar juntos hasta el inevitable momento de la separación cuando Scott muere. Además, el tiempo se entremezclan también de modo sublime la realidad con el mundo imaginario creado por Scott. Este sitio al que él llamó Buya Moon, un sitio enigmático, simbólico, mágico y truculento, un lugar de esos a los que solo Stephen King es capaz de llevarte con su prosa. Tan básico es este lugar en la historia que lo considero equiparable a los Barren Zenith o al Hotel Overlook en El Resplandor. Ahí nomás para que caen en la magnitud de lo que les digo. Siguiente punto bueno, las dádivas sangrientas. Para efectos de la trama, King se refiere a dádivas sangrientas cuando habla de pistas que Scott le dejaba a Lizzie en la vida. Eran como un romántico juego de búsqueda del tesoro en el que ella practicaba gustosa hasta dar con la pista final. Bueno, pues una vez muerto Scott, Lizzie comienza a descubrir que antes de irse le dejó una serie de dádivas por descifrar para cuando él ya no estuviera. Estas dádivas van a cobrar mucho sentido y en algún punto intermedio de la historia van a ser el nudo que entrelace todas las subtramas de los personajes, de modo que cuando termines de entender la importancia que estas pistas tienen, no podrás levantar los ojos del libro hasta terminarlo. Y mientras más pistas vayas resolviendo junto con Lizzie, más involucrado estarás con ella en la historia, al grado que necesites armar todo el rompecabezas con la misma desesperación y urgencia que ella. Hasta ahora me he deshecho en elogios y razones para convencerte de que leas la historia de Lizzie, pero ha llegado el momento de hacer lo contrario. Por mucho que me gustó, no es perfecta, y así como hablé de lo bueno, hay que hablar de lo malo. ¿Cuándo? Ahora. Primer punto malo, el ritmo. Las primeras 300 páginas de las 600 que tiene la novela carecen totalmente de ritmo. Por ahí de la página 200 yo ya estaba enojado. Y la pinche trama, ¿a qué hora arranca? ¿A qué hora me engancho? ¿A qué hora me asombro? ¿A qué hora empieza a parecerme una novela de Stephen King? Decía, de repente costaba trabajo avanzar y aún con casi medio libro leído, yo no tenía claro por dónde iban los hilos. Eran muchas subtramas y demasiados flashbacks para ver de modo tajante hacia dónde iba esto. Y si bien de la página 300 en adelante se esclarece todo, se entiende que este inicio lento era necesario para la comprensión del clímax y te resulta casi imposible despegar los ojos del libro, no podemos ignorar que durante el 50% de la lectura estuve escéptico, pensando que quizá tenía en las manos un libro malo de Stephen King. Al final no fue así, pero me demandó muchísima paciencia. Por lo que si tú que me estás viendo no has leído nunca Stephen King o has leído muy poquito de él, quiérete un chingo y no leas la historia de Lizzie hasta que no te consideres un fan en toda regla del autor. Con todos sus puntos buenos, considero que esta es una novela que solo alguien que sienta fanatismo o por lo menos un genuino interés por la carrera y la vida de Stephen King va a poder disfrutar. El resto de lectores no constantes tienen muchísimas obras 1000 veces más recomendables que esta para empezar a leerlo. Segundo y último punto malo, no tan importante como el primero, pero sí digno de que se le mencione, el villano. Toda la novela está narrada desde la perspectiva de Lizzie, de modo que vemos al villano desde los ojos de la protagonista, que tiene 1001 cosas en la cabeza al momento de encararse con él. En consecuencia, no se alcanza a mostrar de modo muy claro la personalidad, motivaciones y locura de este personaje, que al final resulta ser muy importante con el monólogo interno de este personaje, desde su perspectiva, pues, pero no, todo lo que tenemos para conocerlo, son sus diálogos y sus acciones en tiempo real, unidos a los juicios que Lizzie se hace sobre él durante la trama, que como ya dijimos, están un poquito torcidos por el miedo y la ansiedad de la que Lizzie es presa. Desgraciadamente, por muy la novela favorita de King que sea, yo no puedo ignorar el primer punto malo. Es demasiado lenta esa introducción. Insisto en que se le podrían recortar unas cuantas páginas del principio. El punto del villano lo puedo ignorar sin broncas a la hora de calificar, pero el del ritmo no. Así que me mentiría a mí mismo si le pusiera una calificación perfecta. Y lo más elevado que puedo ponerle, y porque quiero mucho a Stephen King, son unas más que bien merecidas 4 estrellotas. Un perfecto 9 de calificación, que no está nada mal. Pero hay esperanza, señores.
Porque mi Baby Loop y yo ya comenzamos a ver la serie. Llevamos uno de 4 capítulos que han salido y ambos estamos de acuerdo en una cosa. A diferencia del libro, el ritmo de la serie es trepidante desde el capítulo 1 y ambos cruzamos los deditos para que así siga. Por eso me apuré con esta reseña, porque se la quiero dedicar a ella. Sí, está dedicada a mi Baby Loop. Creo que no lo había dicho en todo el puto video, pero baby, te la dedico. Y también para preguntarles a ustedes que me están viendo si al finalizar la serie quieren que haga o no un libro versus serie de esta historia. Pues sería muy interesante checar todos los libros que tengo acá atrás, ver cuáles tienen adaptación a serie y ofrecerles un análisis comparativo de cada uno. Hasta ahora el canal ha sido solo de libros, pero si ustedes manifiestan con sus comentarios que se empiecen a comparar las series, pues se empiezan a comparar con las series, empezando obviamente por este. Aquí mandan ustedes. No es cierto, güey, manda la Baby Loop, ¿para qué te haces? Ni ibas a leer el libro ese y nomás te dijo ella y ay, sí lo leíste como en 2 semanas, bien rápido. No olviden que en todas mis redes sociales solo hablo de libros. Links ahí abajo. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte como cada semana que larga vida a los libros.